Bienvenidos hermanos a este nuevo culto. Antes de comentar de qué se va a tratar, vamos a empezar con una oración. Bendito Señor, Padre Santo, Padre bueno que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, una vez más por estar aquí para poder entender su palabra, Señor, y que si podemos entenderla, Señor, podamos ponerla en práctica. En sus manos de amor estamos porque sabemos que no es fácil, que con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Ayúdenos, Señor, para que sea el Espíritu Santo el que hable en esta hora, que sea Él el que me guíe a decir las palabras adecuadas y que sea Él el que guíe en este tema, Señor, tan importante y tan interesante que usted ha querido que se pueda empezar ya a presentar. Quédese con nosotros hoy y siempre. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hace, no sé bien si han sido ya casi 2 años de no presentar ningún culto. Yo les comentaba a los hermanos que son 2 años, que ya tengo más experiencia porque he estado presentando, yo que sé, tantas cosas, pero que el culto es muy distinto. El culto impone. Y creo que no me dejarán mentirosas los que se ponen aquí en este púlpito. El culto quiere respeto y es muy distinto a todo lo demás que vamos haciendo. Pero con la ayuda de Dios intentaremos llevar a cabo este tema, que también ya lo había comentado hace, no sé si hace 1 año, 1 año y medio, no lo recuerdo, que quería hablar acerca de esto porque creo que la Biblia tiene muchas profecías, la Biblia tiene muchas cosas y muchas veces son de doble, 3, 4, bueno, las aplicaciones que se les pueda dar. Las profecías son de doble aplicación. Y el tema lo he querido titular La Iglesia de Filadelfia y la llave de David. Vamos a leer lo que dice la Iglesia de Filadelfia para que vayamos viendo de qué se va a tratar. Pero en esta primera parte, porque ya lo aclaro, será una serie, como bueno, los que han ido dando los hermanos, como el matrimonio en el tiempo del fin, que me salieron 8. Esta no lo sé, no puedo decir cuántas me saldrán, porque voy preparándola pues a medida que voy teniendo tiempo y a medida que el Señor va revelando cosas, ¿no? La iglesia de Filadelfia ya tuvo su aplicación, ya lo sabemos, es la sexta iglesia de esas 7 que dice Apocalipsis. Ya veremos la aplicación que tuvo en el pasado, porque ya lo tuvo. Pero Elena White y a través del tiempo, también los pioneros, han ido diciendo o dando a entender que la iglesia de Filadelfia también tiene que ver un poco con la iglesia final o la iglesia triunfante, porque ya iremos viendo cosas realmente muy interesantes, porque realmente yo cuando comencé a dar a querer dar este tema, empecé leyendo, ¿no? Cosas, no me imaginé que iban a salir cosas increíbles y que tienen que ver con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está diciendo. Por eso decía, la escuela sabática, yo solo me iba quedando con las frases, las cosas que iban saliendo, porque es que realmente serán tocadas también en este tema. Pero antes de comenzar a meternos un poco de lleno, aclaro, este culto será un poco que nosotros veamos lo que dice la iglesia de Filadelfia, que nosotros veamos la aplicación que tuvo en el pasado. La iglesia de Filadelfia habla de esa puerta abierta y puerta cerrada, estaremos tratando. El que tiene la llave de David estaremos tratando. Por eso quiero mostrar primero, antes de irme ya al texto, la imagen del PowerPoint. Porque aquí tenemos, quise montar esta imagen porque representa prácticamente de lo que se tratará todos estos temas. Hay más cosas, pero en sí tenemos aquí, no sé si lo logran ver o si lo logran identificar, tenemos una puerta cerrada con un cerrojo, tenemos una puerta abierta y tenemos una llave. La llave de David. ¿Qué hay de interesante en la llave de David? Aparte de lo que ya conocemos. La puerta abierta, esa puerta abierta que ya lo iremos viendo, que fue la que de lo que habla aquí, fue la que abrió el Cristo mismo cuando entró del Santo al Santísimo, de ese paso, ¿no? Que también tiene más aplicación, y de esa puerta cerrada, que
Cristo cerró, que muchos se quedaron ahí atrás y Él es el que decide, ¿no?, quién, si abre o no abre cualquiera de las puertas. Bueno, luego de ver esta imagen, luego detrás mío tengo esa representación que, no sé si me quiero mover para acá, al sumo sacerdote y por aquí sí, esa entrada del santo al santísimo, bueno, en este caso esa cortina que se abre, ¿no?, porque es lo que vamos a ver en esta hora, cuando Elena White habla acerca de esa visión, ¿no?, del fin de las 2300 tardes y mañanas, cuando Cristo entró al lugar santísimo. Vamos a entrar ya de lleno a nuestros textos, y justamente esta mañana yo tenía listo el tema, ¿no?, pero estoy leyendo, terminando de leer el libro El Servicio Cristiano, y justamente aparecieron una cita que me tocaron mucho y que me vienen también para este tema, porque la iglesia de Filadelfia representó a ese pueblo justo cuando empezaron con ese movimiento, desde que terminó lo que sería la persecución, esos protestantes, ¿no?, que llegó hasta 1844, justamente en esa época cuando empezaron a pregonar y a predicar acerca de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Veremos que todo es un ciclo que se vuelve a repetir. Por eso, antes de iniciar y de ir al texto, nos recordaba, quiero que leamos Eclesiastés 1:9, que nos dice, que ya lo conocen, pero vamos a repetirlo: ¿qué es lo mismo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Con esto quedémonos, porque como siempre decimos en ese ministerio, lo mismo que ocurrió en el pasado, la misma repetición que se da de ese mensaje del segundo ángel con el cuarto, en esta parte, en esta predicación, en esta iglesia de Filadelfia, y todo lo que pasó ahí con los pioneros, pues está volviendo a pasar, y es una repetición de todo ello. Entonces, comentaba, estaba leyendo, y la iglesia de Filadelfia, si nosotros ya veremos todo lo que dice, pero es una iglesia que Cristo no le ve nada de malo, ¿no? Solo son elogios para esta iglesia, porque es una iglesia que estaba haciendo lo que Dios quería. Es una iglesia que estaba trabajando en favor de la obra de Dios, en favor del prójimo. Y justamente ese trabajo iba a ser recompensado, y será recompensado en el tiempo cuando Cristo venga a dar cada uno su recompensa. Y hay una de las recompensas que yo creo que son, aparte de que la más grande recompensa, que será el poder ver a nuestro Dios, el poder estar ahí, una de las recompensas que creo que valdrá la pena y que a mí me tocó mucho con esta cita que vamos a leer, es el saber y el ver que nosotros hemos sido instrumentos para que otras personas hayan venido a los pies de Jesús. Vamos a leerla, que es, perdón, si yo soy la que tengo que cambiar. Vamos a leer esta cita, lo digo, está en el Servicio Cristiano, páginas 337 y 338. Vamos a ver lo que nos dice. Los redimidos, dice, encontrarán y reconocerán, estoy hablando ya cuando son salvos, aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y tú viniste a mí y atrajiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza mía, y creí en Él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otros dirán, yo era pagano en tierras paganas, tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme a encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo, para contemplar siempre a aquel a quien amo. Entonces lo veía únicamente con el ojo de la fe, pero ahora lo veo tal cual es. Puedo expresar ahora mi gratitud por su misericordia redentora a aquel que me amó y lavó mis pecados con su sangre. Otros expresarán su gratitud a los que alimentaron a los hambrientos y vistieron al desnudo. Cuando la desesperación envolvía mi alma en la incredulidad, el Señor os envió a mí. Dirán,
para decirme palabras de esperanza y consuelo. Me trajisteis alimento para mis necesidades físicas y me abristeis la palabra de Dios, despertándome para que viese mis necesidades espirituales. Me tratasteis como a un hermano, simpatizasteis conmigo en mis tristezas y alentasteis mi alma herida, para que pudiese asir la mano de Cristo que se extendía para salvarme. Yo ignoraba que tenía un Padre en los cielos que se interesaba por mí, y vosotros me lo enseñasteis pacientemente. Me leísteis las preciosas promesas de la palabra. Mi corazón fue enternecido, subyugado, quebrantado, mientras contemplaba el sacrificio que Cristo había hecho por mí. Tuve hambre del pan de vida y la verdad fue preciosa a mi alma. Heme aquí, salvo, eternamente salvo, para vivir siempre en su presencia y para alabar a aquel que dio su vida por mí. La verdad es que es un escrito que es difícil no emocionarme. Ya lo vieron, me emocioné. Y me emocioné cuando lo leí hoy en la mañana y me volví a emocionar ahora porque cuando uno empieza a ver el pasado, ¿no? Cuando uno empieza a ver cómo ha ido transitando en este caminar con Cristo, y ha ido haciendo o dejando que Dios te utilice para ir haciendo cosas, ¿no? Que aunque eso signifique sacrificios para ti, pero como en ese momento que a nosotros ya nos ha pasado aquí terrenalmente, vienen personas que nos escriben y nos dicen, estaba perdido, como aquí dice, estaba en las tinieblas y gracias a que Cristo de una u otra manera te utilizó a ti, el mensaje llegó a mí y ahora yo he cambiado mi vida, ahora soy una persona nueva. Todo eso emociona y emociona mucho. Y justamente esa emoción se siente ahora que estamos aquí. No digamos lo que será cuando en ese momento, cuando Cristo venga y cuando estas personas que a lo mejor ni tan siquiera nosotros las conocimos. Al menos en esta época que existe la televisión, la internet, claro, hay personas que no sabemos que existen, pero el mensaje les ha llegado por medio nuestro. Y el que vengan y te digan todo esto, wow, la verdad es que serán momentos totalmente maravillosos y que pienso que vale la pena realmente todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer por tratar de rescatar las almas que Satanás tiene cogida en sus manos. Lo quería hacer ver porque realmente este es el espíritu de la iglesia de Filadelfia. Por eso era la primera parte que quería dar. Vamos a continuar ahora, vamos a leer precisamente lo que dice Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y quiero que nos vayamos quedando aquí con ciertas cosas que vamos a ir, porque cada una las iremos desglosando, no hoy, lo repito, hoy solamente vamos a poner un poco el marco histórico de todo esto, pero aún así quiero que nos vayamos quedando con lo que dice estos versículos y también que vayamos recordando todo lo que hemos ido hablando a través de todo este tiempo en este ministerio. Comenzaremos la lectura. Nos dice Apocalipsis 3, a partir del versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos aquí lo que sería todo el contexto, ¿no? de lo que es esta iglesia. Ya Yusef, cuando explicó lo de Apocalipsis, la estuvo explicando.
vuelvo a repetir, la parte histórica de esta iglesia profética también y el tiempo en el que ocurrió, ya lo vamos a ver ahora a partir de aquí. Pero yo quiero que nos quedemos, es que no sé realmente cuándo terminaré de explicar este tema, porque hay mucho material aquí y hay cosas que ya las sabemos, pero luego cuando la vemos en perspectiva con la iglesia de Filadelfia y la iglesia triunfante, el mensaje del cuarto ángel, el tercer Elías, los mandamientos, los pactos, todos están en esto y veremos que es totalmente impresionante. Hay cosas que aún no las he empezado solamente por el versículo número 7 y aquí hay mucha tela que cortar, como dicen, pero luego ya iremos viendo lo demás a medida que vamos acercándonos a poder irlo presentando, ¿no? Vamos a ver lo que mencionaba, porque podía haber traído la interpretación, ¿no? de la iglesia de Filadelfia, con el marco histórico que digo, de otro libro. Este libro lo encontré buscando material para esto, justamente en unos emails pasados que tenía Víctor, que alguien se lo había mandado. Y este tema yo recuerdo que yo lo vi de Esteban Bor, y este es uno de sus libros que él dio acerca precisamente de este tema de la iglesia de Filadelfia, la puerta abierta y la puerta cerrada. Y ahí fue la primera vez que yo escuché de este tema y lo comprendí bien. Pero él hace un análisis de toda la iglesia de Filadelfia, va hablando sobre todo lo de la llave de David, que fue donde yo empecé a leer lo que él iba diciendo, y ahí fue donde se abrió un mundo para mí. Él no sabía lo que estaba, o sea, lo estaba poniendo en la interpretación, que claro, que es, pero luego cuando empiezas a tirar del hilo, como dice mi esposo, encuentras que esta gente que son tan eruditos, tan sabios, ¿no? Supuestamente, pero realmente se quedan ahí cortitos a las profundidades que tiene la palabra de Dios. Entonces, quise traerlo porque este libro me ha servido para poder ir analizando este tema y para poder ir yendo a donde quiero llegar. Vamos a ver lo que mencionaba, luego lo veremos con Elena White, porque también lo leeré esta mañana. Lo que dice acerca de la iglesia de Filadelfia, el marco histórico de ¿no? Como ya hemos subrayado, dice, de crucial importancia tomar en cuenta el marco histórico de esta iglesia. Filadelfia es la sexta de la serie y surge después de los periodos de dominio papal y la reforma protestante. Esto significa que la iglesia de Filadelfia debe surgir alrededor del año 1798, cuando el gobierno francés propinó la herida mortal al papado. También debe levantarse inmediatamente antes de comenzar el juicio, pues el nombre de la séptima iglesia, la Odisea, significa el juicio del pueblo. En pocas palabras, la iglesia de Filadelfia debe haberse levantado en algún momento entre 1798, cuando el papado recibió la herida mortal, y 1844, cuando comenzó el juicio investigador en el cielo en el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:4. Esto es el marco histórico de esta iglesia. Y esa iglesia hace referencia, y ya lo iremos viendo, a esa época cuando nuestros pioneros, los pioneros adventistas, ellos estuvieron dando ese mensaje de que Cristo venía en 1844, el 22 de octubre, ¿no? Y que luego ya se vio que realmente era ese cambio del lugar santo al lugar santísimo. Ese es el periodo, en una iglesia que estaba volcada completamente ¿a qué? A predicar la palabra, que estaba volcada a que Cristo venía pronto, a que Cristo ya no quedaba tiempo, por lo tanto había que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que este mensaje pudiese llegar hasta el último rincón de la tierra. Entonces, el significado histórico, la interpretación que siempre hemos tenido, pues es esta y es válida, pero veremos que cómo esto tiene una doble aplicación. Vamos a ver lo que dice precisamente para que nosotros nos podamos podamos ver, ¿no? A los que yo creo que a algunos sí que ya saben acerca de esta visión que tuvo Elena White de la puerta abierta y la puerta cerrada, pero algunos otros no. Entonces, yo quiero que vamos a leer, pero yo quisiera que cuando vayamos leyendo, nosotros vayamos recordando
lo que hemos presentado, lo que hemos ido presentando en este ministerio. Y que vayamos haciendo un poco de relación, porque veremos que cada una de las cosas que va diciendo aquí nos trae completamente recuerdos de todo lo que se ha ido presentando. Y es impresionante. Cuando yo lo empecé a leer, dije, es que es una doble aplicación de lo mismo que fue a lo que es ahora, que es impresionante. Luego, ahorita solo lo vamos a leer, no vamos a explicar tanto. Luego ya, a medida que vaya desarrollando el tema, pues iremos ya sacando algunas citas de esto que vamos a leer ahora para poder ir explicando más este tema. La puerta abierta y puerta cerrada. Está, si no me equivoco, en Primeros Escritos. Esta captura de pantalla de Primeros Escritos. El sábado 24 de marzo, dice, de 1849, tuvimos con los hermanos en Topham, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y los testimonios de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta del lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, a donde llega la fe de Israel ahora. Solamente aquí, en este primer párrafo, ya nos va hablando de qué era lo que había al abrirse esa puerta y todo lo que significaba, ¿no? Está hablando de mandamientos, está hablando del testimonio de Cristo, está hablando que Cristo abrió una puerta y que cerró otra. Pasó del santo al santísimo. Empezó el juicio investigador ¿de quién? De los muertos, ¿no? Justamente en ese momento. Entonces, luego, mandamientos, ¿a qué nos recuerda? Pactos, justamente lo hablábamos en escuela sabática. Juicio, que nos recuerda el juicio de los muertos. ¿Ahora qué? El juicio de los vivos. Hubo un momento en el que comenzó el juicio de los vivos. Hubo un momento en que se abrió una puerta. Hubo un momento en que se abrió un ministerio. Vayámonos quedando con estas cosas. Continuamos con la lectura. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre el pueblo para protegerlo en el tiempo de la aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Aquí nuevamente vemos la historia, ¿no? Claramente cuando Cristo entra al lugar santo, abre esa puerta, cierra la otra, pues que había oposición, los enemigos de la verdad, y ya iremos viendo más adelante acerca de esto. En ese momento Elena White habla de un sellamiento, ¿no? Del sellamiento, Satanás, estamos ahora también en ese sellamiento de los 144,000. Se vale de todo artificio. ¿Para qué? Para desviar de la mente de las personas la verdad presente. ¿Qué hace ahora? ¿Qué está haciendo ahora justamente? En los momentos, aquí era un momento importante, claramente, porque era ese paso de Jesús del lugar santo al santísimo, pero ahora es uno de los momentos más importantes sobre esta tierra, es la venida de Cristo, es que todo esto se acaba y que comenzará
una nueva era, pero una nueva era no como la conoce el mundo, una nueva era con Cristo. Aquí ya luego ya no habrá absolutamente nada más de pecado, nada más de muerte, sino que todo será felicidad. Entonces, es el momento más importante. En este momento lo era aquí, pero ahora trasladémoslo a nuestro tiempo. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a tantos como le fuese posible. ¿Qué hace ahora? Lo mismo, ¿no? Vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerles dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere aquí con los golpes misteriosos? Para los que no lo saben, que no lo han escuchado, que a lo mejor por primera vez ven esta predicación, cuando Elena White habla acerca de golpes misteriosos, era acerca del espiritismo que comenzaba en esa época. Ya en el pasado lógicamente estaba, pero aquí comenzaba como una nueva era para el espiritismo. Se estaba disfrazando de un manto religioso. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué está pasando ahora? Justamente en ese momento comenzaba y Elena White llamaba la atención del pueblo porque se empezaba a involucrar en estas cosas. Ahora tenemos el espiritismo moderno, ¿no? ¿Cuál es el espiritismo moderno? Nueva era. Yoga, reiki y todas estas cuestiones que van disfrazadas de bueno, van disfrazadas de cosas que guay, ¿no? Lo que, sobre todo en esta parte que estamos nosotros, en esta cultura, porque todo lo que tenga que ver con nueva era es lo que está de moda. Elena White aquí ya empezaba a ver, y ella como profeta pues iba viendo que a medida que nos acercásemos a ese tiempo del fin, esto iba a ser de una manera impresionante. Entonces, el pueblo de Dios, justo lo que estaban predicando en ese momento, decía que se acercaran su atención a esto. ¿Qué está haciendo hoy en día el mensaje del cuarto ángel? ¿A quiénes denuncia también? A toda esta cuestión del espiritismo, que es lo que hemos estado sacando últimamente en Puertas Dimensionales. Pues toda esta cuestión, pues volvemos a ver que todo tiene que ver lo del pasado con el presente. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Actuaba por intercambio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes. Y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. Nuevamente, vamos a lo mismo. Cuestiones del espiritismo que se empezaban a dar en ese momento, disfrazado de cristianismo. ¿Quiénes estaban cayendo en esos engaños? ¿Qué nos dice aquí? Los adventistas profesos, ¿no? Aquellos que, ya lo veremos luego, aquellos que estaban siendo indiferentes, eran descuidados, Elena White así lo dice, que no recibieron la luz que Dios les estaba mostrando en ese momento, pues estaban cayendo. ¿Qué pasa ahora con el que se dice pueblo de Dios, con la iglesia adventista? ¿Dónde están cayendo? Van cayendo en lo mismo, introduciendo en las propias enseñanzas bíblicas el espiritismo de la nueva era. Me dice Laura aquí, a través de sus pastores. Si nos vemos, creo que es en Barcelona, que ya lo explicábamos, donde empezaban a meter todos estos, ahorita no me sale el nombre, pero espiritismo, nueva era, ahí para ir a darle charlas a quienes, a los mismos jóvenes adventistas, y mezclados unos con otros, el ecumenismo al fin y al cabo. Sigamos leyendo. Algunos de estos agentes afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podía engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló.
a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Algunos, dice, de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de los santos a quienes no podían engañar. ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué se refiere con esto? Los cuerpos con enfermedades. Porque veía que no los podía engañar con sus astucias, con sus engaños acerca de todos estos temas, no los podía engañar. Entonces, ¿qué hacía para mantenerlos en jaque mate, para mantenerlos ocupados y que su mente no empezara a ir tratando de ir comprendiendo más las cosas de Dios? Por la enfermedad. Cuando uno está enfermo, ¿qué pasa cuando uno está enfermo? ¿Qué quiere? No quiere absolutamente nada, solo piensa en qué, en la enfermedad. Pues de esa manera, y si los afectaba así en el pasado, también ahora lo está haciendo. Por eso dice ella que debemos de mantenernos en guardia para que Satanás no se meta por todos lados. Él busca todas las maneras para poder entrampar al pueblo de Dios. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios. Precisamente ahora en el tiempo del sellamiento, vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. ¡Qué tremendo! Estamos viendo lo que pasó, pero apliquémoslo hoy en día. Algunos, dicen, no se erguían rígidamente por la verdad presente. Sí, el mensaje del cuarto ángel, sí, todo lo que van diciendo. Pero bueno, esto para mí no es tan así, ¿no? Por lo tanto, yo tengo mi propia creencia. ¿Y qué pasaba? Todos estos estaban, como lo dice aquí, vacilantes en cuanto a afianzarse en la verdad presente. Si estamos un día sí y un día no, con toda la doctrina de la verdad presente, ¿qué pasará? Pues Satanás nos llevará de encuentro. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarla donde estaba hasta que hubiesen pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios había comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener el refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de sus pueblos y Satanás también se le permitirá obrar. Vi que las señales y los prodigios, las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo porque ya pasó el tiempo de salvación para ellos. Y al menos esta parte termina aquí de primeros escritos, luego ya veremos el añadido de esa visión de Elena White, pero tremendo lo que nos está advirtiendo aquí. Dice que vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas, el que aumentarían y se extenderían con el tiempo. Y las reformas que le fueron mostradas a ella precisamente no eran del error a la verdad, sino que todo lo contrario. Hoy en día está habiendo supuestas reformas. Y el pueblo de Dios está siendo invadido por reformas en la iglesia adventista, reformas aparentes, ¿no? Reformas en aquellos que se salen de la iglesia adventista, reformas por todos lados. Y hoy en día se habla de reforma. Reforma habla el Papa, también habla de reformas. Las iglesias protestantes todas hablan de reformas, todo el mundo habla de reformas. Pero, ¿qué pasa? Que Elena White ya en visión veía que a medida que nos fuésemos acercando ese tiempo del fin, esas reformas iban a ir aumentando, pero no precisamente las reformas verdaderas. Y eso es lo que hoy en día se está tratando de hacer con el mensaje de este tiempo del fin, el mensaje del cuarto ángel, la verdadera reforma, que no se trata de todo lo que hemos visto, sino que ya hemos ido viendo cómo va ligada también a ese pacto verdadero. Y luego le dice que mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pudo verlo. Lo buscó, pero ya no estaba, porque el tiempo de salvación para algunos ya había pasado. ¿Por qué? Porque habían rechazado completamente la verdad presente, porque se habían decidido, ¿por quién? Por Satanás. Y ya iremos viendo más acerca de esto. Ahora, vamos a continuar. Este es un añadido de esa visión y ya veremos lo que Elena White vio justamente cuando Cristo pasa de ese lugar santo al santísimo
donde abre esa puerta y cierra esa puerta, que es a lo que se refiere la iglesia de Filadelfia. Vi un trono, dice, y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues la cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante de su trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaban del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nube, dice, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contempló a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrada hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Yo no sé si a nosotros no se nos pone la piel de gallina cuando leemos esta visión impresionante que tuvo Elena White. Justamente en esos momentos cuando él iba a pasar de ese lugar santo al santísimo, iba a empezar ese juicio investigador, es cuando ella presencia esta escena tan impresionante y que a mí cuando la primera vez que la escuché me quedó tan grabada allí. Estaba una compañía, dice, estaban todos, ¿no? Ahí habla de que vio dos compañías, uno que era indiferente y otros que estaban completamente sus ojos fijos en Jesús. Entonces ella ve como cuando llega el momento de que Jesús pase de lo que está haciendo hacia ese ministerio del juicio investigador, él se levanta, y quienes se levantan con él, se levanta una compañía, aquellos que, y dice que no eran muchos, eran pocos los que realmente estaban apercibidos. Se levantan junto con él y él hace ese paso. Luego se queda la otra compañía, que es una multitud, dice, estaba el trono, ¿no? Estaba ese trono
donde todos estaban en ese trono. Ahí estaba Jesús, pero Jesús se va, se levanta, y otros no se dan cuenta que se levanta. ¿Y quién queda a cargo de ese trono? Lo vimos aquí, precisamente el otro, ¿no? Satanás. Y cuando los otros, dice, cuando aquellos que estaban realmente preparados le dicen a Jesús, danos de tu espíritu, sopla en nosotros tu espíritu, pues Jesús sopla en ellos el Espíritu Santo. Reciben poder, reciben luz, reciben amor, gozo. Y justamente la otra compañía, la que se quedó, la que no entró en ese mensaje del juicio investigador, es cuando inicia la iglesia adventista, ¿no? Justamente en ese momento, pues la otra les dice, Padre, danos tu espíritu. ¿A cuál padre? No se están dando cuenta. Pero quien le infunde, estaba Satanás ahí usurpando como siempre el lugar de Cristo. Le sopla, dice, de su espíritu, reciben poder, reciben luz, pero no reciben nada del dulce amor, del gozo y la paz que solo pueden provenir de Cristo. Entonces, una compañía ha quedado en tinieblas, ya sabemos lo que representa, que justamente cuando hay ese paso, que todas las demás iglesias protestantes rechazan la luz del juicio investigador, rechazan el sábado, de los 10 mandamientos y todo lo que implicaba el mensaje adventista en esos momentos, pues todas esas iglesias protestantes que surgieron de esa persecución papal han quedado totalmente en tinieblas junto con la iglesia de Roma. Y ya para ellas, al menos hablando de su dirigencia, ¿no? De su organización, otra cosa es que había personas que realmente eran sinceras y que cuando escucharan el mensaje, pues se iban a pasar al mensaje adventista. Pero en esos momentos, aquellas iglesias habían quedado totalmente en tinieblas. ¿Y quién las dirige? ¿Quién las dirigía? ¿Y quién las sigue dirigiendo actualmente? Pues Satanás. Ellos están postrados ante el trono de Satanás, no postrados ante el trono de Dios. Pues justamente esta visión que nosotros hemos visto aquí, y ya lo iremos viendo junto con los escritos de Nahuay y la palabra de Dios y algunos otros escritos que he encontrado, es precisamente lo que ha pasado con la iglesia adventista. Cuando uno lo empieza a estudiar y empieza a ponerlo todo en situación y empieza a ver que todo lo que se va diciendo aquí es lo que ha pasado con la iglesia que tú amas, ¿no? La iglesia en la que tú comenzaste y empiezas a ver cómo justo hubo un momento en la historia de esta tierra que ya Javi lo ha presentado, se quedó también en tinieblas, tal y cual se quedaron las otras iglesias atrás. Lo iremos viendo, lo iremos presentando el día de hoy, no lógicamente, pero que te deja totalmente sin palabras. Anteriormente, cuando yo empecé a investigar este tema, yo sabía, cuando empecé a leer esta visión y cuando empecé a ver más acerca de la puerta abierta y la puerta cerrada, dije, es que esto tiene que tener una aplicación más de lo que nosotros ya sabemos. Y cuando empiezas a verlo y a ver cómo Elena White va relacionando la iglesia de Filadelfia con la iglesia triunfante y todo lo que se ha ido presentando aquí, te quedas totalmente impresionado de cómo no hay nada nuevo debajo del sol, de cómo la historia se va repitiendo siempre. Pasó en el pueblo de antaño, el pueblo judío con el pueblo de Israel, que rechazaron a Cristo. Pasó con los protestantes de ese momento que rechazaron a Cristo. Pasó nuevamente ahora. Para ir terminando, porque no quiero hacer larga esta presentación, vamos a ver lo que dice Jaime White justamente acerca de esta visión y de la puerta abierta y la puerta cerrada. Dice, mirando hacia atrás, en estos primeros días, Jaime White escribió en 1968 una serie de artículos que resumen mejor su transición en puntos de vista teológicos. Él está discutiendo la cuestión de la puerta cerrada que enfrentó a toda la compañía adventista inmediatamente después del 22 de octubre de 1844 y declara,
La luz clara del santuario celestial de que una puerta o ministerio se abrió al final de los 2300 días, mientras que otra estaba cerrada en ese momento, aún no se había visto. Y en ausencia de la luz, en referencia a la puerta cerrada y abierta del santuario celestial, el lector difícilmente puede ver cómo aquellos que mantuvieron firme su experiencia del advenimiento, como lo ilustra la parábola de las 10 vírgenes, pudieron fallar en llegar a la conclusión en ese tiempo de gracia para los pecadores, que ese tiempo de gracia para los pecadores había terminado. Entonces él aquí nuevamente nos está relacionando que la luz del santuario celestial acerca de esa puerta abierta y esa puerta cerrada se abrió a un nuevo ministerio, se abrió al juicio investigador al final de esos 2300 días. Y nos habla aquí también de que justamente esos que se mantuvieron firmes en su experiencia acerca del advenimiento de Cristo, como lo ilustra la parábola 10 vírgenes, ya sabemos que también el clamor de medianoche tiene que ver con ese chasco, con ese gran chasco, tiene que ver con las 10 vírgenes. Y ahora también sabemos que es lo mismo, justamente cuando el amigo del esposo dice, aquí viene el esposo, cuando ha habido ese despertar de las vírgenes prudentes, por así decirlo, que se han despertado, ¿no?, de golpe porque hay un llamado que Cristo viene, que también pasó en ese momento y que también tiene aplicación con nuestros días. Pero pronto llegó la luz sobre el tema, dice, y luego se vio que aunque Cristo cerró un ministerio al final de los 2300 días, había abierto otro en el lugar santísimo y todavía presentaba su sangre ante el Padre por los pecadores. Continúa mostrando que la declaración profética en Apocalipsis 3, 7 al 13, que describe la simbólica iglesia de Filadelfia, tiene una relación directa con la cuestión de la puerta cerrada. Los adventistas, dice, estuvieron de acuerdo en que las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 simboliza 7 estados de la iglesia, que abarca todo el periodo desde el primer advenimiento de Cristo hasta su segunda aparición, que el sexto estado en la que se dirigió, al que se dirigió representaba a aquellos que con una sola voz proclamaban el qué, la venida de Cristo en otoño de 1844. Esta iglesia estaba al punto de entrar en un periodo de gran prueba y debía encontrar alivio en lo que respecta a determinar su verdadera posición por la luz del santuario celestial. Después de que llegara la luz, también vendría la batalla sobre la puerta cerrada y abierta. Y aquí se vio el vínculo de conexión entre la obra de Dios en el movimiento adventista pasado, el deber presente de guardar los mandamientos de Dios y la gloria futura. Y como estos puntos de vista fueron enseñados en vindicación del movimiento adventista en relación con las afirmaciones del sábado del cuarto mandamiento, estos hombres, especialmente aquellos que habían abandonado su experiencia adventista, se sintieron llamados a oponerse y su oposición en general fue de lo más violenta, amarga y perversa. La puerta cerrada y abierta del santuario celestial fue el punto fuerte sobre el cual giró este asunto. Si tuviéramos razón en el tema de la purificación del santuario, la predicación de la época fue correcta y todo el movimiento ha sido correcto. Aquí nuevamente Jaime White nos va poniendo en la situación, o en situación de que los adventistas, que estuvieron de acuerdo en lo que representaba y en cada uno de los periodos de estas iglesias, que abarca desde esos apóstoles, ¿no?, hasta los últimos tiempos, hasta el mensaje final, que es al que nosotros hemos llegado prácticamente. Y habla de que esa iglesia, la secta, la de Filadelfia, fue aquellos que con una sola voz proclamaron la venida de Jesús en otoño de 1844. Y esa iglesia estaba a punto de pasar por un periodo de gran prueba y pasó una gran prueba. Ese chasco fue una prueba impresionante, pero que nuevamente nosotros vemos y lo aplicamos a cómo en ese tiempo del fin la iglesia está, o la iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, o los que serán parte de esa iglesia triunfante están proclamando el qué, la venida de Cristo justamente ¿en qué? En una fecha, ¿no? En ese tiempo era otoño de 1844. ¿Y ahora qué fecha es? Otoño del 2031. Están predicando tal y como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Volvemos a ver esa relación que tiene el pasado con el presente. Y luego dice, aquellos que no quisieron aceptar esa luz, aquellos que se quedaron ahí atrás
que se quedaron con la compañía de los que adoraban a Satanás, ¿qué resultaron siendo? Su oposición, dice, en general, fue de lo más violenta, amarga y perversa. O sea, fue una oposición, supuestamente tenían luz, estaban con ellos mismos, eran sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Al momento de dejar que Satanás se apoderara de ellos, resultaron ser los más violentos, amargos y perversos. ¿Qué está pasando hoy en día con aquellos que van rechazando el mensaje del cuarto ángel? No resulta que son los más incisivos en atacarnos, los más crueles, los más despiadados, y al final pues lo serán, porque serán, el hermano entregará muerte al hermano. Acordémonos de esa predicación, porque nuevamente se vuelve a cumplir. Quería leer también aquí una cita de Elena White, con esta vamos a terminar, que dice: y el ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. A pesar de la oposición, dice, de los poderes más poderosos de las tinieblas, hay uno capaz de abrir la puerta. Esta es la misma puerta que se abrió en el bautismo de Cristo, después que el Salvador hubo dado los pasos de conversión que todo pecador debe tomar para ser salvo, el arrepentimiento, la fe y el bautismo, entrando así en una relación de pacto con Dios. Se arrodilló en la orilla del Jordán y oró, y se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo, en forma de paloma de oro bruñido, revoloteó sobre el Hijo del Hombre, envolviéndolo en luz, mientras una voz desde la altura del cielo declaraba: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Elena White habla de que, menciona este versículo, Apocalipsis 3, 7 y 8, cuando habla de esa puerta que se abre y se cierra, y dice que a pesar de la posición de los poderes más poderosos de las tinieblas, hay uno capaz de abrir la puerta, que esa misma puerta, que también está hablando aquí, fue, dice, la misma puerta que se abrió cuando en el bautismo de Cristo, después de que el Salvador hubo dado los pasos para la conversión, ¿no? Ese ejemplo que tenía que darnos. ¿Y quién fue por qué intermedio Cristo fue bautizado? ¿O por quién? Por Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién es Juan el Bautista? El segundo Elías, ¿no? Y aquí nos habla de que justamente cuando esa puerta se abrió, que es la misma puerta de la que está hablando aquí, Apocalipsis 3:7, pues, ¿quién estaba ahí? Juan. Juan bautizó a Cristo. Por medio de Juan, Cristo es bautizado, ¿no? Él era ese instrumento, ese precursor, ese que iba preparando el camino. ¿Para quién? Para él, para el Mesías. Entonces, ya iremos viendo cómo también el tercer Elías está relacionado con esta iglesia. El tercer Elías, hablando del tercer Elías líder y hablando del tercer Elías juntos como pueblo, ¿no? Y veremos que es impresionante. Y en la próxima parte empezaremos ya a desglosar este versículo de Apocalipsis 3:7. Iremos viendo todo lo que tiene que ver con la llave de David. La llave de David que hoy hablábamos en la escuela sabática de Hilcías, el sumo sacerdote. Pero no hablaremos, bueno, sí que hablaremos un poco de él, pero hablaremos más de su hijo, Eliakim. Eliakim, que ya el nombre un poco nos va sonando con otro nombre, ¿no? Precisamente con Elías. Y iremos viendo quién era Eliakim, porque este mismo versículo se relaciona en la Biblia con Isaías 22, que en él nos enfocaremos. Y eso es una profecía que está ahí y es impresionante. Cuando la empiezas a ver y comienzas a tirar un poco del hilo de todo lo que hemos ido hablando, a mí, bueno, lo iba viendo los escritos, porque hay otros escritos, no precisamente adventistas, que hablan de esa llave de David y todo lo que van diciendo. Para mí se abrió un mundo aquí impresionante. Yo ya tenía alguna idea de este tema, pero lo que he ido encontrando, y se lo iba mencionando a Víctor, es impresionante. Aún me falta ir constatando más datos, porque sabemos que tenemos que los datos tienen que ser verídicos, ¿no? Y ir viendo si realmente esto fue así o no, pero que el tema que se abre a partir de ahora con esta serie que estaremos hablando, veremos viendo cómo una vez más todo está relacionado. Y cómo justo ahora que se está hablando del juicio de los vivos, que se está hablando
de los pactos que se está hablando, de la verdadera, del espíritu de la letra, de el guardar los mandamientos, pero en espíritu y en verdad, y no como nos han enseñado por tanto tiempo, pues justamente va ahí. Y es esa puerta que Dios nos está abriendo a nosotros para que estemos y vayamos con Él. Lo vimos aquí, si mantenemos nuestra mirada fija en el Salvador, como lo hizo esa compañía, si no perdemos de vista al Salvador, si a Él le damos toda la gloria y la honra, si Él es nuestro principal, nuestro todo en todo, nosotros no tengamos miedo porque el diablo no podrá hacer nada con nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos por un momento le basta al enemigo para tirarlos al suelo, entonces dejaremos todo, aunque digamos, como decía Javi, Maranata 2031, aunque digamos que creemos que Cristo viene, podremos decir muchas cosas, pero si nuestra mirada no está fija en Cristo, todo lo que nosotros podamos hacer y decir no vale absolutamente de nada. Que el Señor nos ayude porque son momentos turbulentos y lo comentábamos ayer aprovecho a hacer un poco de publicidad en los directos que se tendrá a partir de ahora los viernes para recibir sábado en Instagram, a través de los directos de Instagram, y que la situación no es fácil. Y yo no les puedo decir aquí, lo decía ayer, yo no le puedo decir aquí a la gente, tranquilos, mira, todo va a ir bien, todo va a ir mejor, no. Yo tengo que ser realista porque la palabra de Dios ya me llama a hacerlo. No todo irá mejor, todo irá a peor. Y lamentablemente, así está profetizado que será, pero que hay una esperanza, que al final de que todo esto pase, al final de que hayamos pasado por esta gran prueba que nos tocará pasar y que estamos pasando desde ya hace mucho tiempo, Cristo nos ha prometido que Él vendrá por nosotros, vendrá por su pueblo, por aquellos que realmente tengan su espíritu, por aquellos que tengan su fe, y nos llevará con Él. Y con Él ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más duelo, ya no habrá más separaciones, ya no habrá absolutamente nada de malo. Y seremos felices. Ahí sí podemos decir que seremos felices para siempre. No como las películas que supuestamente termina todo en felicidad. Bueno, y por algo terminan todo en felicidad, ¿no? Nos quieren dar a entender cosas, pero que ahí sí que la felicidad será eterna. No en esta tierra, no pensemos que vamos a encontrar felicidad en esta tierra, felicidad eterna, no lo haremos. Únicamente seremos felices cuando estemos con Cristo, cuando todo el pecado haya acabado. Vamos a terminar nuestra predicación con una oración. Oremos. Padre bueno, Padre santo, Padre maravilloso que está en el cielo, santo, glorificado, bendito sea su nombre, Señor. Maravilloso sabemos que es, Señor, que nos permite y nos da la fuerza, la voluntad, Señor, para poder seguir adelante. En sus manos de amor estamos, Señor, para que su gloria, su espíritu nos cubra completamente. Lo necesitamos hoy más que nunca, Señor. Sabemos que el tiempo está cada vez más y más cerca, el tiempo de su venida. Sabemos que las cosas cada vez son peores y cada uno de los que están aquí seguro que lo viven. Pero cuando nos agarramos de su brazo, Señor, todo se hace un poco más fácil, porque sabemos que tenemos a uno que no nos dejará ni a sol ni a sombra, que estará ahí codo a codo con nosotros, luchando para que podamos llegar a esa vida eterna, que tanto anhelamos, Señor, o que tanto deberíamos de anhelar, que debería de ser lo más importante para nosotros. Le rogamos que nos ayude, Señor, porque sabemos que la voluntad humana es totalmente inconstante, pero que con su ayuda podemos salir vencedores. Quédese con nosotros cada día, con su pueblo, con todos aquellos que lo están necesitando ahora, que necesitan, Señor, de luz, que necesitan entender su palabra para que puedan hacerlo. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.